No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. No solamente en nuestro medio, porque Hashem dice, harás un Mishkan y yo habitaré en ellos. Nada, no hay equivocación en la Torah. Cuando la Torah dice una cosa que a nosotros nos parezca absurda, nos parecerá absurda a nosotros, no al autor de la Torah. Porque imagínense, harás un tabernáculo, un Mishkan, y yo habitaré en él. Pero no dice así, habitaré en ellos. Es decir, que Hashem, a través del recurso del tabernáculo, se había propuesto habitar más que en un edificio, que de hecho habitó su presencia, su Shekinah, en el tabernáculo, en el Mishkan. Pero el propósito no era solo llegar ahí, sino habitar en él, en el pueblo, en ellos, en la gente, en el pueblo de Israel, en el campamento, en todo el campamento, en todo su pueblo. Eso es mucho más glorioso que saber que Hashem está en una casa de 4 paredes. No, como dijo el mismo rey Salomón, Shlomo Amelech, ¿acaso puede haber una casa que contenga al Todopoderoso? ¿No? Entonces Él llena todo. Él no está limitado al espacio. Sin embargo, si nosotros podemos entender que la construcción del Mishkan tiene un propósito divino, de origen divina, de Hashem morar en nosotros, de que nosotros lleguemos a ser un receptáculo, un depositario, como fue aquel Mishkan, un depositario de su misma presencia. Como es diferente la forma como servimos a Hashem, porque la santidad implica inclusive lo que nosotros ponemos sobre la mesa y lo que nosotros llevamos a la boca y a nuestro estómago. O sea, lo que comemos nos contribuye o no para nuestra santificación, ¿no? Entonces, la santidad de la comida, la santidad del cuerpo, o sea, no podemos meter en nuestro cuerpo cosas inmundas. Y es más, ni siquiera tocarlas, ¿no? Entonces, de ahí los valores de la kasherut, de las leyes de kasherut. Y no estoy tratando de fanatizar, pero tratando de crear y despertar conciencia de que nuestra santidad no depende solamente de cuánto apartamos de tal o cual prácticas en este mundo, de que tanto usamos nuestras palabras,
qué tanto recta es nuestra conducta para con los de adentro y los de afuera, sino la santidad tiene que ver también con aquello que nosotros comemos. Si comemos cosa inmunda, nos asemejamos al templo, al Beit HaMikdash, en tiempo de Hanukkah. La inauguración, reinauguración del templo. ¿Por qué? Fue necesario una limpieza del templo, una purificación del templo y una reinauguración porque habían metido animales inmundos en el templo en tiempo del imperio, los persas, y le volvió al templo inmundo. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto y no ser demasiado liberales y tolerantes delante de este detalle de la santidad, porque nosotros somos Mishkanim, nosotros somos tabernáculos vivos donde Hashem se ha propuesto habitar. Cada detalle de la construcción del tabernáculo, del Mishkan, trae consigo una lección, una didáctica de cómo conducirnos para fomentar la presencia del Eterno en nuestra vida. Esto es muy importante. Cuando usted vaya a comer algo, si usted no tiene o condición o no dispone donde usted vive de supermercados, kosher, cuando va a comer una comida, procure saber con qué fue hecho esto, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una región que hay muchas culturas. De repente va a comer un frijolito negro que parece muy sano y muy kosher, pero fue preparado con alguna cosa ahí de algún animal inmundo, y eso no conviene para nosotros. ¿No? Cuando va a hacer un negocio, procura saber si no hay alguna cosa ilícita metida en ese negocio. Bueno, todo eso afecta a la santidad. Entonces, Moshe termina construyendo el Mishkan, y ahora él pasa lo que el hermano leyó aquí, el inventario, las cuentas de cuánto costó. Y yo dije aquí los millones que costó la construcción del Mishkan, que pesaba cerca de 10 toneladas. No era fácil, no era tan fácil. 10 toneladas que se movía cuando el pueblo se movía. Si bien es cierto, el pueblo no se cambiaba cada día. Había lugares que se quedaba más de año. Entonces, sin embargo, cada familia tenía una responsabilidad y algo que mover. Entonces, era una construcción fabulosa, monstruosa en cuanto a peso, tremendo, ¿no? Y cara. ¿Qué quiere decirnos esto? Que llegar a ser un depositario de la presencia gloriosa de Hashem cuesta caro. Depende de nosotros tenemos que sacrificarnos por esto. Habrán cosas que nosotros vamos a tener, gustos que vamos a tener que abrir mano de ellos. Si la presencia de Hashem es importante para nosotros, ¿no? El pueblo estuvo dispuesto a hacer esto. Cuando Hashem se propuso habitar en el vecindario, vamos a llamar así, en el campamento, el pueblo abrió su corazón y donó, y abrió mano de su riqueza, porque ellos consideraron que la presencia de Hashem en medio de ellos era un honor muy grande y que merecía la inversión y que valía la pena esforzarse.
Porque la presencia de Hashem no solo trae gozo, no solo trae fuerza, no solo trae bendición, sino que trae seguridad. Trae seguridad. Entonces valía la pena investir, así se dice, ¿no? Invertir en este proyecto. ¿Usted ya pensó en el proyecto de traer la presencia de Dios para su vida, para su casa, para su familia? Repito lo que dije aquí en la semana retrasada, que alguien me dijo que no hay cosa más gloriosa, más maravillosa que ir a vivir en la misma presencia del Eterno. Y lo primero que me pasó por la cabeza fue que sí hay una cosa aún más maravillosa que yo ir a vivir en la presencia del Eterno. ¿Y cuál es? Es que el Eterno venga a vivir en mi presencia. Y fue eso lo que el Eterno hizo. Imagínense, él estaba allá arriba conversando con Moshe y él nos dijo así: Moshe, trae el pueblo todo para acá. No, Moshe, prepárese ahí abajo porque yo voy a bajar. Yo voy a morar ahí en medio de ellos. Eso es grande, ¿no? A veces muchos de nosotros no invertimos en una estrecha relación con el Eterno porque no tenemos idea todavía de lo que eso puede significar para nosotros, de que tan bueno es esta inversión. No es cierto cuando alguien dice, Señor, tú pones 100 y tú vas a ganar 10,000. ¡Wow! Corriendo va a hacer esta inversión. Pero si tú pones parte de ti, Hashem viene a morar contigo. ¿Qué le parece? Esto merece invertir en esto, hermano. Usted no sabe cuánto eso representaba para 3 millones de personas peregrinando por el desierto. ¿Sabe cómo Hashem describe el desierto? Un desierto lleno de serpientes y de escorpiones. Déjame decirle una cosa. No es muy diferente del desierto en el que nosotros estamos viviendo aquí en la diáspora. Este mundo en el que estamos viviendo está lleno de serpientes y de escorpiones. Nosotros no sobreviviríamos un solo minuto. Si Hashem durmiera solo 3 días, un día, si el mundo se viera sin la presencia de Dios un solo día, una sola hora, no sé lo que podía pasar con nosotros. La desobediencia de nuestro pueblo acarreó que Hashem quitara la protección que había alrededor del pueblo, del campamento, y las serpientes invadieron el campamento y murió mucha gente. Baruch Hashem, que él mandó a Moshe levantar una asta con una serpiente de bronce, un verdadero tipo, símbolo de la redención gratuita en el Mashiach que había de venir y que también sería levantado, como él mismo dijo, que así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, es importante que el Hijo del Hombre sea levantado. Pues bien, si no fuera por esto, si nos hubiéramos comido vivos allí en el desierto la serpiente. Pero cuando uno era picado, solo tenía que mirar para lo que Moshe había levantado. Vea qué misericordia tan grande. Pero esto nos indica el peligro en el que nosotros nos exponemos cada día y cada momento durante nuestra peregrinación. Entonces, si traemos la presencia de Hashem para nuestro medio y nosotros fomentamos la santificación que hace realidad la presencia de Él, no solo allá en el Mishkan, sino acá en el Mishkan, entonces nosotros podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos bendecidos. Bueno, es bueno
es bueno resaltar y recordar que cuando estudiamos una Parashat Shavua, una porción de la semana, nosotros cuando menos 3 cosas no podemos perder de vista. Cada parashá viene trayendo consigo instrucción del Eterno. Esto es lo que significa Torah. De ahí viene la palabra Moré, de ahí viene la palabra Jorá. También una palabra cuya misma raíz de la palabra Torah es la palabra para un papel de instrucción o un libro de instrucción que viene en los artículos, el electrodoméstico o los celulares o artículos electrónicos que compramos. ¿Cómo se llama en hebreo? Es Horaot. Horaot ya es en plural, ¿cómo decir así? Instrucciones o aquello como instrucción de uso, cómo usar, ¿no? Manuales de uso. Entonces en Israel cuando compramos un aparato de ese, pues viene un Horaot. Es la misma raíz. Entonces lamentablemente lo que la gente hace con los Horaot es tirarlo a la basura y vive una vida de adivinanza. Hay que tenerle cuidado con la advertencia. Los adivinos no entrarán con facilidad en el reino de los cielos, ¿no? No está diciendo que no se va al cielo, dice que no ingresa en el reino de los cielos, ¿no? Algunos leen reino en los cielos, pero es reino de los cielos, y aquí está. Pues bien, entonces los adivinos tienen problemas con el reino de los cielos. Entonces a veces nosotros queremos llevar la vida apunte adivinanza. Compramos el marshir o compramos el teléfono celular, el iPad, de lo que sea. Ay, lo miramos, qué lindo. Y dentro de la cajita viene el Horaot, que es como Torah, la Torah de aquel aparato. Y la tiramos a la basura con caja y todo, con cartón y todo. Cuando guardamos, no guardamos para consultar, guardamos por si tenemos que cambiar o devolverlo. Nunca guardamos porque, no, la próxima semana yo voy a dedicar atención y voy a comenzar a estudiar cómo funciona. No, guardamos por si yo tengo que devolver esto, por si no funciona. Y de hecho no funciona muy bien, pero nosotros con el poquito que funciona ya quedamos satisfechos. Porque no estudiamos el manual. Entonces, en cada parashá nosotros debemos encontrar una instrucción o varias instrucciones para mantenernos libres de la esclavitud. Lo que Hashem nos ha liberado, con mano fuerte, brazo extendido. Pero para que nos mantengamos libres, Él nos dio instrucciones. Si nosotros no vivimos aquel padrón de vida, vamos a caer esclavos, ya salimos de la mano de uno y caímos en la mano de otro. Bueno, eso es importante. La otra cosa es que cada Parashat Shavua viene trayendo una revelación o algunas revelaciones acerca del plan de redención. Entonces tenemos que encontrar esto para comprender, entender lo que Hashem ha planificado para nuestras vidas, para redimirnos. Porque de hecho, nosotros cuando oramos, generalmente con la ayuda de las oraciones tradicionales de nuestro Sidur, porque en nuestras oraciones personales casi siempre no pedimos a Hashem que nos redima. Casi siempre. Nosotros ya nos creemos los gran redimidos. Pero en las oraciones del Sidur continuamente encontramos, Él nos redimirá. Y una persona que recién comenzó a usar el Sidur, lo primero que piensa, wow, que esta gente no ha sido redimida todavía. Pero nosotros hemos sido redimidos ya de la condena del pecado, pero no de la presencia del pecado. ¿No es así? Ni del poder del pecado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, como el rabino famoso que se llama Shaul de Tars,
tenemos que de vez en cuando admitir, como Él admitió, lo bueno que quiero hacer termino no haciendo y lo malo que no quiero, ese hago. Entonces vea como todavía falta parte de la redención para manifestarse. Y un día nosotros seremos del todo redimidos de la presencia del pecado. Entonces falta redención todavía para concluir. Si yo les hiciera una pregunta, y díganme ustedes, ¿creen que durante el milenio alguien podrá pecar con el Mashiach reinando y con tanta paz en el mundo? La respuesta no es muy difícil. Dice que las naciones que no quieran, que se rehúsen celebrar Sukkot, por ejemplo, no lloverá en esta nación. Entonces, pues ellos tendrán libertad de pecar, de no celebrar, que tendrían que celebrar y no celebrarán. Dice que en el final del milenio Hashatán va a ser suelto y va a engañar a un poco de gente. Bueno, entonces cosas así, pero cuando salgamos del séptimo y entremos en el octavo, en la edad eterna, ya no habrá pecado allí no entra más. ¿Sí me entiende? Allí habremos sido del todo, 100%, redimidos del todo, aún de la cercanía del pecado, de la presencia. Entonces falta redención. Entonces toda parashá viene trayendo instrucción de cómo vivir el estilo de vida que le agrada a Hashem. Toda parashá viene trayendo revelaciones acerca del plan de redención. Y toda parashá viene trayendo revelación sobre el Mesías. Vea cuando Yeshua, en esta semana, en la porción de las escrituras apostólicas que nosotros leemos paralelo a Parashat Pikudei, es una porción donde Yeshua se encuentra después de resucitado con 2 discípulos que van por el camino. No hay la trompa, la I-95, ¿no? Pues esas cosas ya había en el tiempo de Yeshua, ¿no? Había el camino de Emaús. Y ellos iban viajando, desde luego a pie, por el camino a Emaús. Y otro viajero, para ellos todavía desconocido, se puso al lado de ellos. Y eso era muy natural, porque la gente no quería andar solo en esas carreteras. Ya declinaba el día, quiere tener compañerismo. Y escuchaba la conversación de ellos y dice, ¿de qué hablan? ¿Qué? ¿Ustedes no han leído? Usted será el único forastero aquí cerca de Jerusalén que no ha leído las noticias, no sabe lo que ha pasado en nuestra ciudad. Él dice, ¿de qué me hablan? ¿De qué noticia? Dice, de un justo, poderoso en obras, ¿no? Y lo que hicieron con él. Y hoy ya es el 3er día. Entonces Yeshua les dijo así, tardos de corazón para creer todo lo que Moisés y los profetas han hablado. Cuando Yeshua dice Moisés, él está diciendo de cada parashá y de cada revelación mesiánica que hay en cada parashat Shavua, en cada porción de la Torá. Es decir, que cada porción de la Torá, y dice así, y comenzando desde Moisés, y luego por todos los profetas, les recordó lo que estaba escrito acerca del Mesías. ¿Sabe por qué mucha gente abre mano del Mesías? ¿Sabe por qué muchos buenos cristianos, cuando vuelven a sus raíces, lo primero que es tentado es abandonar al Mashiach, Yeshua, y esperar otro? Porque ellos no aprendieron en la Torá y en los profetas los trazos del Mashiach. Ellos aprendieron en Apocalipsis, San Juan, San Pedro, San Judas, Tadeo, qué sé yo.
Pero Yeshua era un predicador diferente. Aún Rab Shaul, aún los apóstoles. Ellos cuando querían hablar del Mashiach para alguien, ellos comenzaban desde la Torá, después iban por todos los profetas. Entonces un creyente en el Mashiach o una persona que ponía su esperanza en la venida del Mashiach, ponía su esperanza en la venida de un Mesías enseñado en la Torá, descrito en detalles en los profetas. Entonces ese Mesías tiene que estar de acuerdo con lo que Moshe dijo. Quiero conocer el Mashiach, el perfil de él está en la Torá y en los profetas. Si yo solamente levanto la mano, doy un paso adelante y repito una oración, me arrepiento de mi pecado y repito una oración, no tengo bases para probar que este es el Mesías. Yo continúo de pie, continuaría de pie en la fe en el Mesías, basado en las declaraciones de una persona que me orientó. Pero si su orientación no tuvo fundamento en la Torá y en los profetas, yo estoy colgado de un hilo de araña, de una tela de araña. El primero rabino que se me aparezca y me haga una conversación de media hora, yo podría estar descubriendo que Yeshua no es nada. Entonces Yeshua habló con sus discípulos en la porción del Brit Hadashah de esta semana sobre la Torá y sobre los profetas, para que ellos entendieran que todo lo que le había pasado a este justo, varón valoroso, poderoso en obra, que ustedes leyeron en las noticias de esta semana en Jerusalén, todo lo que le ha pasado estaba escrito en la Torá y en los profetas. Entonces la fe de ellos ahora quedó más sustentada y sustentada por la Torá. Entonces ellos no podían abrir manos jamás ahí. Entonces, cada parashá viene trayendo instrucción para la nueva vida, viene trayendo revelación sobre el plan de redención y viene trayendo revelación sobre el carácter y el perfil del Mashiach. Si nosotros no fundamentamos sobre esta roca, la Torah, nuestras convicciones mesiánicas, es decir, nuestras convicciones de que Yeshua es el Mashiach, entonces puede que no seamos mesiánicos durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, la Parashat Pekudei, en los dos últimos versículos de Parashat Pekudei, vea lo que dice. Versículo 36. Cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel viajaban en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba, no viajaban, no partían hasta el día que se levantaba. Aquí, en este simple versículo, dos versículos, para terminar el libro de la redención, el Sefer de la redención, Shemot. Aquí está una revelación mesiánica. Es una de ellas. Y voy a tratar de dejar claro. Después vuelvo para el principio de nuestra parashá. ¿Hasta cuándo tuvimos la gloriosa nube o Shekinah sobre el Mishkan, el primer templo y el segundo templo? Los discípulos de Yeshua, Talmidei Yeshua, cuando llegaron a Jerusalén, uno de estos muchos viajes de Yeshua desde Galilea a Jerusalén, dijo: maestro, vea cuántas estas columnas, esto sí que es un templo bonito, ¿no? Yeshua dijo: sí, lamento decirles, espero que no les decepcione, pero no se va a quedar piedra sobre piedra.
Esta profecía la dio Yeshua ben David, Yeshua HaMashiach. Y allá tenemos una planicie vacía en el lugar que estaba en aquel templo con aquellas columnas. En el año 70 entra el general Tito comandando una tropa de romanos, del ejército romano, y destruye el templo. ¿Dónde fue para la Shekinah y la nube? Se nos fue. Cuando la nube se va, entonces el pueblo de Israel viaja. Mientras la nube está, el pueblo se aquieta. Déjame decirle una cosa, se nos ha ido en cuanto a tabernáculo físico, en cuanto a templo físico, a Beit HaMikdash o Mishkan, se nos ha ido la Shekinah. Es tiempo de estar preparado para el viaje. Cuando la Shekinah se movía, ahí todos comenzaban, levanta el palo, quita la tela de encima de la carpa, preparen los maletines, las carrozas, ponga las cosas sobre las carrozas, unce los bueyes, ponga ellos en los yugos. ¿Por qué? Porque ya la nube comenzó a moverse. Pues bien, ya se ha movido. Cuando algunas personas no comprenden porque Rab Shaul, cuando habla de la venida del Mashiach y de la necesidad de estar preparado para la venida del Mashiach, él dice así, luego nosotros, los que estemos vivos. ¿Y por qué dice nosotros? Han pasado 2000 años, ¿será que él no sabía? No sabía que faltaba todo ese tiempo para que se cumpliera. Es porque todo el pueblo de Israel sabía. Si se va la Shekinah, nosotros no podemos estancarnos, tenemos que viajar. Es tiempo de estar preparado para el viaje. Pues bien, una de las bendiciones que nosotros hemos leído aquí habla del Kibbutz Galuyot. ¿Qué es Kibbutz Galuyot? La reunificación de todo el pueblo de Israel. Entonces aquí está escondido dentro de esos dos últimos versículos del libro de la redención, es decir, Shemot. Está escondido una revelación mesiánica. Y nosotros sabemos que pronto vendrá Yeshua para buscarnos. Amén. Pues bien, yo no sé si tengo una pequeña información ahí para poner aquí en pantalla para facilitar la comprensión. Por ejemplo, la palabra Mishkan, en el capítulo 38, versículo 21, que es donde empieza nuestra parashá, capítulo, Ella, Pikudei Mishkan, a Mishkan, Mishkan. Es un fenómeno. Estos fenómenos aparecen en la Torá. Todos esos tipos de fenómenos, como por ejemplo, Bereshit bara, podría haber sido Bereshit bara Elohim, Hashamayim ve haaretz. Según la gramática del idioma hebreo, él hubiera podido decir Bereshit bara Elohim, Hashamayim ve haaretz. Pero no dice así. Entonces le da trabajo ahora a los exegetas, a los intérpretes, a responder la pregunta ¿por qué Hashem dictó para Moshe Rabbeinu Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz? ¿Por qué ese Aleph Tav ahí? Entonces, para darles trabajo para entender un misterio escondido. Pues bien, cuando Moshe escribe Hela Pikudei HaMishkan Mishkan. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué redundancia? ¿No? Podría ser porque el Mishkan iba a dejar de ser y iba a entrar el templo. Podría ser por los dos templos que serían destruidos en el futuro. ¿Ah? Y más, y la palabra, entonces, eso son los recuentos del Mishkan, de testimonio. Entonces, la redundancia de la palabra Mishkan ha sido interpretada por los sabios como una alusión
a los dos Beit HaMikdash, el primero y el segundo templo. Nuestros pecados fueron la razón del apartamento de la Shejina, no que solo volverá literalmente para el tercer templo. Entonces, ahora hay un dato interesante que tal vez ustedes consideren. Pase para mí, por favor. Sí. La palabra Mishkan, por ejemplo, contribuyó para que los sabios entendieran que se refería Mishkan, la redundancia, a los dos templos, ¿no? Y que solo en el tercer templo volvería la Shejina de Elohim. Entonces, en Gematria, la palabra Mishkan suma el número 410, que fue el número de años que duró el primer templo. No estuvo parado más de 400 años. Bueno, no sé si tengo alguna información que presentar aquí. ¿Puede pasar? Bueno. Entonces, ¿qué más nos enseña la redundancia Mishkan? Que en dos cosas. Antes de tener Torah, o sea, viviendo ajenos a la Shejina, la presencia del Santo bendito sea en nuestra vida. O sea, nuestra vida se divide entre antes y después de tener Torah. Y que, segundo, mientras cultivamos santidad, o sea, los dos templos, condicionados a un vivir santo, o sea, en cuanto nosotros vivimos con santidad, nosotros... la presencia de Hashem estuvo con nosotros. El primer templo cuando fue inaugurado pues tuvo mucha gloria. El Mishkan también cuando fue inaugurado tuvo mucha gloria que no podían ministrar los sacerdotes. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos las cosas conforme a Hashem, pues nosotros vamos a disfrutar, ¿no? La tercera es la tercera etapa del nuevo Mishkan, el tercer templo, la era mesiánica, cuando la Shejina, la gloriosa presencia de Hashem, reposará para siempre, cumpliendo así el propósito del Santo bendito sea. Bueno, creo que tengo una información más que quiero que deje claro aquí. Solo de oro, 275 millones. De plata, 2.750 millones. De bronce, 27 millones y 500 mil. Cerca de 300 millones de dólares en metales. Valiosísimo. Hoy el metal, el bronce, puede no valer tanto, pero eso porque nosotros no estamos familiarizados con la industria metalera, pero sí tiene un valor muy grande. Es muy importante para hoy. Pero la plata también, nosotros a veces pensamos que no es tan importante, sí es importante, y el oro sí sabemos del valor. Pues bien, eso es para reflejarnos, no números, no valores, no economía, no cifras, sino que hay un precio y no es barato, ¿no? A pagar, a invertir para traer la gloriosa presencia de Hashem. Ella no viene automáticamente. Puede quitar eso de aquí, gracias. Otra cosa, el día de la inauguración del Beit HaMikdash, o del Shulchan, no. El día de la inauguración fue, como nosotros estudiamos en la semana pasada, el primer día del mes. El primer día del mes del segundo año de peregrinación. O sea, un año después de haber salido de Mitzray, entonces ya la gente comenzó a gozar de la presencia y de los privilegios, de la presencia del Rey del Universo, Melech HaOlam, en el campamento. Es decir, que hasta entonces la presencia de Hashem fue sentida
de lejos. Y Moisés, Rabbeinu, era el que podía acercarse a Hashem en oración, subía a la montaña o se ponía a solas con el Eterno y tenía revelaciones. Y el primer año, que incluyó el primer año de peregrinación, Hashem todavía no moraba en el campamento. ¿Qué significa eso? Número uno, que nuestra relación con el Eterno es progresiva. Diga conmigo, progresiva. Es decir, no es que viene en un clicar de dedos, no con un clique, no. Eso es progresivo. Es decir, nadie se hace santo de la noche a la mañana. No se puede hacer hasta santucho, santurrón, pero santo no es así. Eso es un proceso que yo voy atrayendo la presencia de Hashem a mi vida. Me voy llenando de la presencia de Hashem. La Torah es bien clara en cuanto a las bendiciones, de que a medida que yo me voy satisfaciendo en las mitzvot, a la medida que me voy acercando a la voluntad del Eterno, a manera como voy obedeciendo, yo voy atrayendo la presencia, me voy esforzando, porque, oiga hermano, a mucha gente se ha menospreciado la necesidad de esforzarse. Claro que existe. Yo tenía 6 años de edad cuando me enseñaron el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 6, lo sé hasta hoy, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Josué 1, versículo 6. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Entonces esto va produciendo lugar y morada adecuada para la presencia y la Shejinah de Elohim en nuestro medio, en nuestro tabernáculo, en nuestro Mishkan. Es decir que solo después de 1 año ellos pudieron disfrutar del nuevo morador en el vecindario. Aleluya. A mí me gusta decir así, porque así el más sencillo va a entender. Si tú quieres atraer la presencia de Hashem a tu vida, esto es un proceso. Eso es un proceso. Ahora, yo no estoy hablando de que usted llegó aquí hace 1 mes, pues faltan 11 meses. No estoy hablando de eso literalmente. Menos mal que no es así. No, eso quiere decir que toma tiempo. Ahora, la inauguración fue en el del primer mes. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué día es qué se celebra cada primer día de cada mes? Rosh Chodesh. Ahora dígame una cosa. La popular fiesta de Rosh Hashanah, que realmente lo que significa es Yom HaTeruah, que quiere decir el día del toque del shofar. Está bien. Israel pues tiene un calendario diferente de todo el mundo y considera, en cuanto a calendario civil se refiere, que el Rosh Hashanah es el primer día del año, el primer día del primer mes del año en cuanto a calendario civil, pero en cuanto a experiencia digamos así, datío religiosa o espiritual, ese Rosh Hashanah es en la Torah Yom HaTeruah, día del toque del shofar. Yo vi una entrevista por televisión que Benjamín puso ahí en Shema TV, y pues yo estaba escuchando en Shema TV cómo era una entrevista que salieron un camarógrafo mesiánico, creo, mesiánico, ¿no?
entrevistando a la gente por las calles de Israel, en Jerusalén, inclusive en Tel Aviv, y cogía a cualquier persona religiosa o laica y le preguntaba sobre qué estás haciendo, qué estás haciendo para Yom HaTeruah. Y la gente, Yom HaTeruah. Y no es que queremos ser mejor que los moradores de Eretz Zion, no es que queremos ser mejor, saber más, que todos los rabinos saben que Rosh Hashanah es Yom HaTeruah. Por eso que en Rosh Hashanah, en las reuniones de Rosh Hashanah, pues se oye hasta 100 toques de shofar por día. Entonces, todos sabemos que es el día del toque del shofar, pero no es conocido como tal. Y eso nos trae un perjuicio espiritual. ¿Por qué? Porque Yom HaTeruah habla de la venida del Mashiach. Porque se escuchará el toque del shofar cuando venga Mashiach, igual que se escuchó el toque del shofar desde el monte Sinai en la entrega de la Torah, en Matan Torah. Entonces, es importante conocer Rosh Hashanah como Yom HaTeruah, porque la Shejinah descendió en un Rosh Chodesh y Yom HaTeruah será en un Rosh Chodesh. Será en un Rosh Chodesh. Y la gente va a estar en la expectativa, ¿no?, de cuando cruzan los cables allá arriba en el universo y se puntualiza el Rosh Hashanah, la luna nueva, se hace luna nueva en toda su plenitud, porque si ayer o hoy, si hoy o mañana, nadie sabe ni la hora, pues, pero Hashem sabe, y cuando sea luna nueva, exactamente en aquel momento, se oirá el toque de shofar. Y no fue ninguna persona inepta, sino Rav Shaul, que dijo, porque se tocará el shofar. Y cuando toque el shofar, él aparecerá. Entonces, es decir, que la Shejinat Elohim, la gloriosa presencia de Hashem, fue inaugurada un año después de que el pueblo salió de Mitzray. Es decir, es algo progresivo, y ellos construyendo y trabajando en el proyecto de atraer la plenitud de la presencia gloriosa de Hashem. Pregúntale, hermano, que está a su lado. ¿Sigues trabajando en el proyecto de atraer la presencia de Hashem a tu tabernáculo? ¿Usted sigue trabajando en el proyecto de atraer la presencia de Hashem a tu tabernáculo? Yo ya estoy trabajando hace una semana, otro dirá hace un mes, hace 2 años, hace 6 meses. Pues bien, el pueblo del desierto trabajó 1 año. Entonces estás bien. Y quiera Hashem que venga pronto, que no tengas que esperar 1 año, que puedas esperar 1 semana. Y eso depende de cuánto tú trabajes en este proyecto, de cuánto tú inviertas en este proyecto, ¿no? Si tú vas a vivir ahí solo de oración de Sidur, si tú vas a vivir ahí solo de liturgia, eso te puede tomar bastante tiempo. No quiero desanimarte, ¿no? Entonces, si vas a vivir ahí haciendo las mitzvot que solo te agradan y las otras usted no digo que vas a vivir una vida de mediocre, pero no vas a ver la inauguración del Mishkan y el derramamiento de la presencia gloriosa, la Shejinah del Kadosh Baruj Hu en tu vida tan pronto. Así que, entonces, ellos tuvieron la experiencia del descenso de la gloriosa presencia. La plenitud de la gloriosa presencia de Hashem se va a manifestar en un Rosh Chodesh. Y esto de Rosh Chodesh habla de la venida del Mashiach. Así que nosotros podemos saber por intuición, por insinuación, por una interpretación más
profunda de las Escrituras, que cuando estemos en el reino mesiánico, sobre el tercer templo descansará, reposará la gloriosa presencia, la Shejinah de Hashem sobre aquel templo. Va a estar allí y yo y usted vamos a ver esto con nuestros ojos. Qué bueno, unos 3 amén. Yo pensaba que iban todos. Y usted va a estar allí. Que ya vamos a estar más, pero no todos todavía. Ahí vamos a estar allí. Ya parecen pentecostales ahora. Y vamos a estar allí y lo vamos a presenciar. ¿No? ¿Por qué cree que la gente va a agarrarse de los tzitziot, de los Yehudim, y va a decir, ay, queremos ir con ustedes porque sabemos que Hashem está con ustedes? ¿Por qué? Porque allá estará sobre el templo de Jerusalén, que está por construirse, la Shejinah, la presencia gloriosa de Hashem, tal como estuvo en el Mishkan, tal como estuvo en el primer templo cuando fue inaugurado. Allí va a estar la presencia de Hashem. Que el Eterno nos bendiga. No quiero extenderme mucho, pero déjame decir aquí una cosa que tiene que ver con más nuestra experiencia secular. Dice que Moshe terminó haciendo todo conforme, Bezaliel y los que trabajaron hicieron todo conforme Moshe, conforme el mandato de Moshe, versículo 21. ¿Qué quiere decir? Que la cosa funcionó, se pudo inaugurar, se pudo construir y inaugurar, se pudo presenciar el descenso de la presencia gloriosa de Hashem, porque los hicieron todo conforme Moshe ordenó. ¿Qué quiere decir esto? Esto no fue dicho ni registrado para convertirme a mí y a usted en legalista, absolutamente. Eso fue dicho para que sepamos que la conducta que lleva a la santidad y que trae la presencia de Hashem es una conducta desarrollada de acuerdo con los principios establecidos en la Torah. Con los principios establecidos en la Torah. Puede leer todos los libros que tratan sobre la materia de la atracción de la presencia gloriosa de Hashem a la vida humana, al ser humano, al corazón del ser humano, a su Mishkan, a su tabernáculo. Pero si usted no lee la Torah, no estudia la Torah, y si estos libros no están escritos, fundamentados en la Torah, usted va a ser un tremendo religioso. Otra cosa, nos dice en estos primeros versículos, Moshe prestó cuentas claras a todos. Es decir, él dejó para todas las generaciones lo que él recibió y lo que él invirtió de lo que el pueblo dio. En Números, Bemidbar, capítulo 16, versículo 15, dice así: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Moshe no se enriqueció con las contribuciones que fueron recaudadas para la obra del Mishkan. Así que Moshe, eso incluye inclusive Samuel, el profeta Samuel, ellos prestaban cuenta de todo. Pues bien, si una persona se enriquece con aquello que la gente consagra a Hashem, él se vuelve culpable de esto. Y no es por falta de misericordia ni por falta de perdón. Esta nación tampoco tiene misericordia con las personas que se enriquecen. Pero ¿cómo se han enriquecido en el mundo?
con la historia de las contribuciones para la obra de Hashem, ¿no? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado con estas cosas. No podemos de ninguna manera, y uno de los requisitos para servir en el ministerio es que no trabaje por avaricia del dinero. Si Moshe no fuera un hombre honrado, él hubiera tenido oportunidad para quedar millonario allí. Pero lamentablemente, este es un mal que sufre nuestra sociedad. ¿Cuánta gente cada vez queda más rico con lo que el pueblo da para el Señor, ¿no? En vez de crecer el reino de Hashem, ellos son los que crecen. Ten ojo puesto en esto.